Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Chichen simplemente recogió el resto de la comida y se la comió. Cuando su madre vio esta escena, se le hizo aún más difícil tragar. Desde su juventud hasta la edad adulta, nunca había visto a Chichen comer las sobras de alguien más, y mucho menos decirle a otros que se comiera lo que le gustaba. Pero esta escena es tan natural que no parece una demostración, parece algo cotidiano. Después de un largo tiempo, la madre finalmente dejó los palillos y miró a su hijo y a Wu con una expresión digna. Ustedes dos. Wu intervino de inmediato y dijo: no te preocupes por no tener dónde vivir. Ambos vivimos en la casa de Wu Chenyu. La madre se rió dos veces. Ya veo, lo olvidé. Pueden devolverte al departamento donde vivían antes. Tenía miedo de que investigaran, pero ahora el departamento está a mi nombre. Wu dijo: no, tía, compraré un departamento nuevo para Chichen. ¿Cómo lo comprarás?, respondió Chichen. Aún no tienes dinero, así que hay que esperar. El padre se quedó asombrado. La madre dijo: eso no está bien. Te devolveré el departamento. Después de comer se marcharon. Ambos salieron por la puerta. Chichen y Wu subieron al auto y se marcharon. La mirada de Chichen, como la niebla general de un águila, estaba fija en la ventana. Wu lo miró y sintió vagamente preocupación. Este silencio preocupó a Wu. ¿Qué ocurre? Chichen lo miró, creando una sensación de opresión. Chichen dijo débilmente: ¿estás pensando en la persona que me denunció? Por supuesto que nos odia, dijo Wu con firmeza. Chichen dijo: si digo que no podemos tomar represalias contra esa persona, ¿te sentirías mal? Wu lo miró. Lo odio porque te hizo pasar casi un mes en el centro de detención. No es por mi dinero. Si no te sientes mal contigo mismo, yo no tengo nada de qué sentirme mal. Chichen dijo: voy a comprar la vieja casa familiar, tu casa, la casa de tu madre. Tómate tu tiempo, dijo Wu. De todas formas, no puedo ir a casa todavía. Unos días después, Wu recibió una notificación del departamento correspondiente en respuesta a su licencia comercial. El proyecto, que se había visto obligado a suspenderse previamente, pudo reanudarse. Cuando se conoció la noticia, las personas más felices eran los mayores empleados de la empresa. La recuperación de la empresa tuvo algunos problemas. En los días siguientes, Wu trabajó arduamente para finalmente resolver los problemas complejos. Wu y Chichen salieron de la empresa a las 9 de la noche, compraron comida y cerveza y se sentaron en el espacio abierto frente a la obra, bebiendo y charlando, dado que el proyecto está previsto que finalice a finales de año. Después de enterarse del embarazo de la hermana, Chichen y Wu compraron muchos suplementos e hicieron un viaje especial para felicitarla. Hola, hermano. Fue una sorpresa realmente extraña. Chichen miró a su hermana por un rato y su rostro volvió a la normalidad. No hagas este sacrificio tan grande por nosotros. El niño se quedará a tu lado y tú puedes criarlo. No hice esto por ustedes dos, es por mis padres, dijo la hermana. Si no les parece bien, traten bien a sus padres y cuiden a este niño. Pero él sigue siendo tu hijo, él también te llamará mamá, dijo Chichen. A la hermana se le encogió el corazón y regañó a Chichen. Esto ya está decidido. Chichen no dijo nada. Toda gratitud es necesaria. Wu tendrá más problemas que Chichen, lo que lo lleva a llevar a los dos niños arriba. Al ver a la hermana de Chichen, dijo una frase: hermana, eres tan hermosa. La hermana dijo: qué lindo que no me persigas, sino que te quedes con mi hermano. Hermana, no te enojes, hay un niño en tu vientre. La hermana respiró hondo varias veces. Te lo dije, este niño que llevo dentro no triunfará sin ti. Tienen que esforzarse por su cuenta. Hablando de eso, la expresión de Wu era de sorpresa. Yo también quiero trabajar duro. El problema principal es que no sé por dónde empezar.
Ya te lo dije, de hecho mi padre te aprecia mucho. Simplemente usó mi mano para pelear contigo por tu falta de tolerancia. Así que mi padre no tiene ningún problema. La clave está en mi madre. Mi madre conoce la comparación. Le llevará un tiempo aceptarte, pero por ahora sé que han hecho un gran esfuerzo. El fin de semana, la hermana de Chichen propuso que se celebrara la cena de reunión familiar. Chichen y Wu fueron convocados para regresar a casa. Cuando llegaron, la mamá de Chichen no estaba en casa y la criada había salido a comprar comida. Wu aprovechó la oportunidad para llamar a los niños y que vieran un espectáculo de magia. Cuando la madre de Chichen regresó, vio con sorpresa: ¿qué es eso lo que hay en la mesa? Era un carrito con el cual los niños estaban jugando. Wu dijo: esto está hecho con accesorios de computadora. El rostro de la madre de Chichen se iluminó al instante con una agradable sorpresa. ¿De quién es la mano tan hábil?, preguntó. Es del tío, gritaron los niños. Mi tío lo hizo. El rostro de la madre se iluminó con incredulidad al ver a Wu. ¿De verdad hiciste eso? Wu mostró una sonrisa humilde y sin vergüenza dijo: sí, suelo hacer estas cosas en casa y detesto tirar basura. Aún no había terminado, pero la madre miró con gran asombro lo que Wu había hecho. Al llegar con un clima soleado y sin viento, Chichen y Wu fueron juntos a la tumba de la madre de Wu. Padre, madre, les he traído a mi esposa. Cuando escuchó la palabra esposa, Chichen miró en secreto a Wu y no dijo nada. He tenido tantas cosas buenas que contarles. Últimamente, mi empresa ha reanudado sus operaciones y el proyecto se ha reiniciado. La vieja casa donde vivías, madre, ha sido recomprada. Mi esposo y yo también vamos a una cena familiar. Sus padres también han aceptado recibirme. Lo que más me alegró fue que tendremos un hijo. Puede que no se parezca a mí, pero su carácter debe ser similar al mío. Tras decir esto, Wu miró la tumba y quemó unos billetes y miró a Chichen. Tienes que expresarte bien con ellos. Chichen se arrodilló, sacó una foto de su bolso y señaló con una esquina la llama ardiente. Padres, no necesito un regalo de bodas. Voy a quemar la foto de la boda ahora mismo. Si les apetece, acéptenlo. Wu se giró para mirar a Chichen. ¿Foto de la boda? ¿Cuándo lo tomaste? Espera, gritó Wu frenéticamente. ¿Qué foto quemaste? Era una foto de Wu en la cual no tenía ropa. Wu estaba furioso. Cuando intentó salvarla, la foto se quemó por completo. De hecho, Chichen en la foto no estaba sin ropa, solo le había mentido a Wu. En ese momento, Chichen estaba decidida a cuidar a Wu de por vida. Wu seguía sumido en su dolor, giró la cabeza y miró fijamente a Chichen durante 3 segundos. Justo cuando estaba a punto de atacarlo, Chichen huyó. Wu lo siguió y lo persiguió fuera del cementerio. De repente, Chichen frenó y se giró para recibir a Wu, agarrándolo por los hombros. Wu luchó frenéticamente con Chichen, riendo y con lágrimas cayendo. De repente se acordó y se lo contó a sus padres. Padres, Chichen y yo definitivamente viviremos bien. Fin. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.